Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien y es un placer tenerlos aquí en este nuevo video. Como verán por el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la rutina diaria. Esto normalmente en nuestra escuela es un tema del nivel A2, que es entre el básico y el intermedio. Así que, aunque estamos elevando un poquito la dificultad del día de hoy, créeme que es algo que vas a tener clarito al final de este video, que espero te guste muchísimo. Ahora, ¿qué vamos a estar analizando el día de hoy? Bueno, verás, la rutina diaria implica, como te imaginarás, acciones que realizamos pues todos los días nosotros como individuos. Pero, ¿cómo puedo yo expresar mi rutina diaria en inglés? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Primero que nada, vamos a estar practicando los verbos de rutina, cosas que hacemos todos los días. Esto te va a ayudar muchísimo a tú identificar las cosas que haces todos los días y cómo expresarlas en inglés, porque como te hemos comentado en videos anteriores, es muy importante que tú conectes tu inglés con la vida diaria para que de verdad quede ahí ese conocimiento y no se vaya. Además de esto, además de ir aprendiendo los verbos, vamos a identificar qué tiempo utilizamos para expresar nuestra rutina diaria. A lo mejor ya te imaginas cuál vamos a estar utilizando. Además, también vamos a escribir con 2 o más frases acciones realizadas durante el día. Claro, podemos, tú como tu tarea individual desde tu casa, describir todo tu día. O incluso solamente la parte de la mañana, solamente la parte de la tarde, la que tú prefieras. Está en tus manos. Recuerda, el conocimiento está en tus manos. Y toda esta información para los alumnos que ya son de Linguatec, toda esta información está en tu plataforma Frank, en base en la guía de gramática y de las otras lecciones que tienes alrededor de tu plataforma. Así que estás listo, espero estés cómodo, en un ambiente limpio, con buena temperatura y listo para aprender. Tienes tus notas por ahí porque a lo mejor quisieras tomar una que otra nota en un post-it para que no se te olvide. Recuerda, yo siempre como tip doy que tomen nota, aunque no lo vuelvas a ver. El escribirlo, la verdad, hace una gran diferencia. Así que, ¿qué dices? ¿Estás listo para aprender inglés el día de hoy? Espero que sí, porque esa información te será muy útil. Recuerda, es un tema básico, está en tus manos aprenderlo. Y si checas bien este video, al final de él lograrás entenderlo al 100. Ahora, para comenzar este video, vamos a comenzar con los verbos. Vamos a identificar primero los verbos que vamos a estar utilizando a lo largo de este video. Recuerda, rutina diaria, las cosas que haces todos los días. Pero para la practicidad de este video vamos a enfocarnos en no solo el verbo como palabra, sino el verbo como frase, ¿ok? En lugar de, por ejemplo, tenemos I wake up. El verbo en esta frase es wake, pero va junto con up, y esas dos palabritas juntas forman un phrasal verb que vamos a ver más adelante en otro video, así que tómalo en cuenta. Ahora, tenemos verbos como wake up, take a shower, make the bed, brush my teeth, have breakfast, cook, get dressed, drive, go to work or go to school, go home, have lunch, play video games, read, watch TV, and go to bed. ¿Ok? Esos son algunos de los verbos sencillitos que vamos a estar utilizando hoy. Claro que vamos a ir agregando poquito y poquito más a lo largo del video. Ahora, es bueno identificar los verbos porque, como te habíamos comentado en videos anteriores, esto te va a facilitar un poquito más expresarte, porque ya vas a tener en la bolsa algunas palabritas para expresar acciones. En la mayoría, por no decir todas las frases, utilizamos verbos, así que qué mejor que irnos adelantando. También durante este video vamos a ver lo que son los conectores. ¿Alguna vez habías escuchado de los conectores?
Bueno, como su palabra lo dice, esos conectan frases entre sí y nos van a ayudar mucho el día de hoy para que en lugar de ver una lista como wake up, cook, have breakfast, go to school, en lugar de hacerlo como una lista, sea más bien un texto o como que alguien te está contando algo. Mira, primero me levanto, después hago desayuno, después me voy a la escuela o como mi desayuno, hago la tarea y etcétera, ¿ok? Va a pasar de desayunar, levantarse, bla bla bla, a algo que te estoy contando yo con naturalidad. Así que toma eso en cuenta, los conectores y los verbos básicos. Eso es lo primerito que estamos checando, ¿ok? Ahora, ¿alguna vez habéis escuchado de los verbos o te sabes algún verbo en inglés? ¿Qué dices? Eso es muy importante para seguirnos explayando. Ahora, teniendo en cuenta lo que son los verbos y los conectores, vamos a pasar a la parte interesante de este video, que es en qué tiempo hablamos de nuestra rutina diaria. Ahora, pregunta, ¿tú qué piensas? Cuando hablamos de nuestra rutina diaria, ¿qué tiempo tú crees que utilizamos? ¿Futuro, presente o pasado? Si escogiste presente, estás en lo correcto. Pero ¿qué tipo de presente? Porque si tú has estudiado inglés antes, te dicen el presente perfecto, presente bla 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 bla. Pero el que vamos a estar analizando el día de hoy es el presente simple, que es con el que empezamos todos, porque es la forma más sencilla de hablar inglés. Incluso si tú has practicado, aunque sea poquitas frases en inglés, ya lo has usado. Seguro que ya lo has usado. Ahora, el presente simple tiene una estructura sencilla, facilita. Así que va así: sujeto, verbo y lo que tú quieras agregar, extra información. Ahora, ya tenemos los verbos, ¿verdad? Los extras los podemos agregar dependiendo. Pero el sujeto, ¿cuáles son los sujetos? Bueno, déjate explico. Los sujetos es a la persona a la que se está refiriendo la oración. Ahora, ¿cuáles son los sujetos en inglés? Déjate los confirmo. Tenemos yo, I, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, they, ellos, you, ustedes. Es la misma forma en plural y el singular. You, no te preocupes. ¿Ok? Y we, nosotros. Esos son los más comunes. Ahora, sin embargo, no siempre los vas a ver así en oración, porque a veces los vas a ver como nombre. Por ejemplo, a lo mejor dice she, o puede decir Marta. Y que este es su nombre no significa que no es un sujeto, al contrario, simplemente le estamos poniendo un nombre a la persona, ¿verdad? O también podemos decir Raúl, he, ¿ok? He o Raúl, es un nombre de he, ¿right? Muy bien, ahora teniendo esto claro, podemos pasar al verbo. Por ejemplo, I dance, yo bailo, ya, es una oración en presente simple, that's it, sencillo. Pero, ¿qué tal si yo le quiero agregar el extra? ¿Qué es eso de extra? I dance in the party. Yo bailo en la fiesta. Ese es el extra, ¿verdad? Como notas, la frase es sencilla, no tienes por qué preocuparte, pero sí tienes que tener claro un par de cositas. Bueno, lo primero es algo que algunos alumnos se sienten un poco confundidos cuando lo ven, y es cuando hablamos en tercera persona singular, ¿ok? En inglés, ¿cuál es la tercera persona singular? Bueno, es he, she y it, and it, right? Esa es la tercera persona singular, porque también tercera persona es they, pero eso no cuenta, no lo tomes en cuenta ahorita, nomás singular, he, she and it. Él, ella, eso. Eso es lo que vamos a estar tomando en cuenta. Ahora, cuando estamos hablando del presente simple y el sujeto en esa oración es he, she o it,
al verbo se le agrega una S. ¿Ok? Vamos a compararla con el ejemplo que checamos ahorita. I dance in the party, right? I dance in the party, right? Pero, ¿qué tal si yo quiero decir que ella baila en la fiesta? Bueno, iría algo así. She dances in the party. ¿Notaste? She dances in the party. Ahí se le agrega una S al final. In the party. Y lo demás todo normal, todo fluye normal. Nomás es esa cosita en el verbo, se le agrega una S. Ahora, todo en esta vida hay reglas, ¿ok? Y hay que tomarlas en cuenta, no las podemos ignorar, no podemos ser abruptos así. Entonces, cuando agregamos una S, sí tenemos ciertas reglas que tenemos que seguir, ¿ok? ¿Cuáles son estas reglas? No es nada complicado. Y créeme que entre más lo practiques, más te va claro y después vas a hacerlo automáticamente. Así que no es nada que preocuparse, pero como todo al principio es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si tú te saltas alguna vez de esas reglas o no te queda al 100 o tuviste un pequeño error, no te desanimes. Es parte de aprender. Yo siempre les digo, recuerden cuando eran niños, a veces no hablamos bien, no hablamos todo al 100, pero ¿qué pasaba? Practicábamos porque teníamos que comunicarnos, ¿no? Teníamos cosas que decir, teníamos cosas que externar. Lo mismo es ahorita, piensa que estás en una zona de supervivencia. De esa manera vas a aprender mejor inglés, te lo prometo. Ahora, no te desanimes si te llegas a equivocar, es parte de aprender. Alguien una vez me dijo que los errores son nuestros mejores amigos porque de esta manera, bueno, nos ayudan a aprender muchísimo mejor. Yo creo que aprendes más equivocándote que haciendo las cosas perfectas. Así que no te preocupes. Pero, volviendo a esas reglas, las reglas son que, por ejemplo, cuando un verbo termina en Y, se le agrega una IS. ¿Ok? De esa manera. Y latina, ES. Pero solamente si antes de la Y está una consonante. ¿Recuerdas cuáles son las consonantes? Bueno, las consonantes son todas las letras que no son vocales. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. That's it. Todas las que no sean A, E, I, O, U son consonantes. Así que si al final del verbo tiene la Y y tiene una N antes, cualquier cosa que no sea una vocal, tú vas a quitar la Y y le vas a agregar una I latina, una E y una S. And that's it. ¿Ok? No es tan difícil. Esa es una. Un ejemplo de esto es el verbo study, que significa estudiar. ¿Sí notas algo? Termina en Y, sí. Pero antes de la Y está una consonante, correcto. Ahora, entonces, ¿qué tal si yo quiero decir él estudia? Bueno, ahí tendría que decir he studies. ¿Ok? ¿Viste? Quitamos la Y, agregamos I, E, S. Ahora, es una regla sencillita. A mí me gusta tener este tipo de reglas porque pues las puedes consultar. Ya ves, te digo, anota, te va a servir mucho. Ahora, esta es una. La otra que vamos a estar viendo es cuando el verbo termina en doble S o SH, TCH o X, ¿ok? Cuando el verbo termina en este tipo de letras, lo único que hacemos es agregar una ES. Por ejemplo, el verbo watch, ¿notas? Termina TCH, le agregamos una ES y cambia a watches. Por ejemplo, yo quiero decir, yo veo la televisión. I watch the TV. Pero si quiero decir que ella ve la televisión, bueno, she watches the TV. Así de sencillito, así que no te preocupes, ¿ok? Ese es con esas terminaciones. Y la última regla, la más difícil, es que todos los demás verbos nomás les agregas la S. That's it. Ya sé, es un detallito pequeñito, pero pues tenemos algo en que basarnos. A mí me da seguridad eso. Por ejemplo, a las personas que les gustan las matemáticas, les gusta porque tienen una serie de fórmulas en las cuales basarse. Así que velo de esta manera. Es más sencillo, más una manera en donde respaldarte, ¿verdad? Ahora, esa es una de las cositas con en la tercera persona. Ahora, ¿qué tal cuando quiero hacer una pregunta en presente simple?
Bueno, en estos casos, si tú habrás visto el video de preguntas, ve a verlo si no lo has visto, está muy interesante. No lo digo nomás porque yo lo grabé. No lo digo nomás por eso, de verdad te va a ayudar mucho si tienes muchas dudas en cuanto a preguntas. Pero a la hora de hacer preguntas en el presente simple, tenemos normalmente un auxiliar. En la estructura de las preguntas, como vimos en el video pasado, tenemos unos auxiliares, ¿ok? El auxiliar puede ser tanto el verbo to be. ¿Sabes cuál es el verbo to be? ¿Recuerdas cuál es el verbo to be? Es am, is, are. Es el verbo to be y depende del sujeto, ¿ok? Depende del sujeto cuál lo necesites usar. Puede ser ese el auxiliar o puede ser do o does. ¿Ok? Do o does. ¿Notas la diferencia entre esos dos? Bueno, do es el verbo hacer normal, aunque en auxiliar no se traduce nada. Ahorita te voy a explicar por qué. Y does es el verbo do con es. ¿Por qué? Porque does se utiliza cuando el sujeto es una tercera persona, o sea, he, she o it. Y si notas, do termina en o. ¿Y qué pasa con los verbos que terminan en o? Se le agrega una es. ¿Ok? ¿Ya se está regando el rollo? Está interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un ejemplo de una pregunta en presente simple. ¿Qué tal si yo te quiero preguntar qué comida es tu favorita? Bueno, en ese caso, aquí, ¿qué comida es? Recuerda el verbo to be, ser o estar, o tener en ciertos casos, como vimos la vez pasada. Pero en este caso yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Ok? Entonces yo te pregunto, what is your favorite food? ¿Ok? Es una pregunta en presente simple. Volvemos a lo mismo, es la forma más fácil de hablar el inglés, es la básica, es la que vas a ver siempre. ¿O qué tal si yo te quiero preguntar, ¿qué te gusta hacer? What do you, aquí está el auxiliar do you like to do? Ok, está el do dos veces, no importa, no te preocupes, porque una está como auxiliar y la otra está como verbo en su forma real, ok. Ahora, pero, ¿qué tal si yo te quiero preguntar cuál es o qué le gusta a ella hacer? Bueno, aquí cambia un poquito. What does she like to do? ¿Ok? Ahora, aquí el verbo es like, ¿verdad? Sí. Pero aquí no le agregamos la S. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya la tiene. Ya el auxiliar dijo, ¿sabes qué? Yo agarro la S, tú no te preocupes, sé tú, no te preocupes. Entonces, aquí está. What does she like to do? ¿Qué le gusta a ella hacer? ¿O qué tal si yo te quiero preguntar a ti porque es chisme? Estamos hablando de una tercera persona, es chisme. Ahora, ¿qué tal si yo te quiero preguntar a ti cuál es su comida favorita? Bueno, recuerda que el verbo to be depende del sujeto. Entonces, para he, she y para it, ¿cuál es el verbo to be? Es ¿ok? Entonces la pregunta iría así. What is her favorite food? ¿Ok? Ahí cambia un poquito porque es un verbo posesivo, ¿ok? Un possessive pronoun es lo que llamamos, ¿verdad? Her, your. Todos esos los vamos a ver más adelante, no te preocupes, pero eso es un ejemplo de una pregunta en presente simple. A lo mejor ya la habías escuchado antes, a lo mejor te suena familiar, es porque es lo básico. ¿Ves? Ya lo tienes en la bolsa, no te preocupes. Ahora, hasta aquí con el presente simple. Ya vimos el presente simple, los dos detallitos que ya te comenté sobre cómo hacer preguntas y sobre las terceras personas. Y también vimos los verbos básicos y también los conectores. Bueno, ¿cuáles son los conectores que vamos a estar utilizando? Bueno, hay muchísimos conectores de muchísimos niveles. Así que, bueno, entonces, ¿cuáles vamos a checar? Bueno, vamos a checar los conectores de secuencia, porque al final, cuando estamos hablando de una rutina diaria, es una serie de acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos conectores? Bueno, son first, second, after that, later, then, y para el final, at the end, or finally.
¿ok? Esos son algunos básicos que vamos a estar checando el día de hoy. Ok, ahora ya tenemos todos estos aspectos. Esto es lo básico que necesitas para tú definir tu rutina diaria. Vamos a hacer un pequeño resumen. Muy bien, entonces primero practicamos acerca de los verbos de tu día a día, ¿verdad? Después practicamos acerca de los conectores que ya vimos, first, second, after that, later, and so on. Y también practicamos el presente simple, que recuerda, si tú ya eres alumno de Linguatec, esta información la puedes encontrar en tu guía de gramática o en tus lecciones, ¿ok? De tu plataforma, en la parte de A2. Recuerda, estamos en el nivel A2 ahorita. Este es el momento de ponerle pausa al video y poner en práctica lo que estuvimos analizando hoy. Puedes ponerle pausa porque después de esta pequeña pausa vamos a leer y compartir nuestro material. Claro que sí. Yo voy primero. Ok, ahora yo hice un pequeño resumen de mi día a día para practicar un poquito las cosas que estuvimos checando el día de hoy. Así que si ya terminaste tu rutina diaria escrita, te debe quedar un poquito así. Claro, todos tenemos, ya sabes, actividades diferentes y todo eso, así que no te preocupes si no es exactamente igual, pero sí debe de ir algo así. Mira, yo puse: I wake up at 7 a.m. I make my bed and go to the bathroom to brush my teeth. Later, I get dressed and have breakfast. After that, I go to school or work, whatever you like. And I come back home at 7 p.m. I eat dinner and go to bed at 11 p.m. That's early for me, okay? So, algo así te debe de quedar, ¿sabes? Tú no te preocupes. Toda esa información nosotros te vamos a ayudar a lograrla. Ya sabes que estamos aquí para ayudarte a ti a lograr aprender inglés. Estamos aquí para ayudarte. Y si eres alumno ya de Linguatec, eso lo puedes ver en tus clases presenciales o en línea. Le puedes preguntar a tu profesor en ese momento y te va a aclarar todas tus dudas. No te preocupes. Además está tu plataforma, porque Frank te ayuda para esto y para muchísimo más. Muchísimo más. Así que muy bien. Para mí fue un placer estar aquí el día de ustedes. Ahora, viene la parte seria. Basta de juegos. Necesitas suscribirte. No es cierto, es broma, pero si te gustó el video, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que te van a ayudar a ti a lograr aprender inglés. Así como suscríbete para que tampoco te los pierdas. Si acaso no tienes las notificaciones activadas, que por lo menos te aparezcan en tu pantalla de inicio para que de poquito a poquito tú logres aprender inglés. Porque todos necesitamos ser bilingües en el mundo actual y nosotros estamos aquí para ayudarte. Ya sabes, con Linguatec tú puedes. Así que sin más me despido y nos vemos en el próximo video. Con Linguatec tú puedes.